vimos en la sesión pasada? Sí, profa. Bueno, entré al final y solo escuché sobre cómo teníamos que entregar nuestros expedientes. Bueno, el expediente con todos nuestros documentos que hicimos durante nuestras prácticas. Ok, ¿cuándo es la fecha de entrega, Jimena? El miércoles. Muy bien, muy bien. Pues gracias, Jimena, por recordarnos que tenemos una tarea pendiente. Nuestro archivo tiene que tener todos los documentos de nuestra jornada. Lo van a mandar en un documento comprimido con el título, ya saben, su nombre, su primer apellido, solo que tengamos alguna persona que tenga, tendríamos que poner el segundo apellido, su semestre, su grupo, y recuerden que le ponemos al archivo comprimido expediente segunda jornada, y a cada documento le vamos anotando lo que le corresponde, ¿sí? Lo que estamos revisando en esta espacio después de la jornada, pues son algunas sugerencias didácticas que se nos dan para la enseñanza de las matemáticas, recordando que lo importante es el desarrollo del pensamiento matemático y que vinculado a los conceptos que nos sugiere el documento de aprendizajes clave, unimos algunas sugerencias sobre cuál es la intervención que deben de tener ustedes como profesores para favorecer ese tipo de pensamiento. Comparamos lo que sugiere el texto para poder fomentar una mente matemática divergente con lo que se hace realmente en los grupos, y vimos que en los grupos pues los maestros o en general se desarrolla prioritariamente el pensamiento convergente, en donde al alumno se le explica lo que tiene que hacer para que él lo vaya reproduciendo, y con esto solucione ejercicios con la finalidad de que memorice ese proceso. El pensamiento divergente tiene un enfoque diferente. Ahí nos sugieren que se les permita a los alumnos manipular los objetos, revisar el problema, tratar de elaborar hipótesis de cómo se soluciona, presentar sus argumentos con sus partes para que en un trabajo colaborativo se construya una posible solución. Lo importante aquí es que puedan utilizar los conocimientos previos que tienen a manera de comprobar que su hipótesis de solución es adecuada. Una vez que ellos obtengan el resultado, que en este caso el requisito es que lleguen al resultado a partir de la intervención de ustedes, con preguntas reflexivas, revisar el proceso que realizó con la finalidad de detectar si hay sugerencias de mejora, si pudiera tener una propuesta para aplicarla de manera más sistemática, si el proceso que ellos siguieron, producto a lo mejor de un proceso empírico o cotidiano que utilice en casa para resolver ese tipo de situaciones, se puede sistematizar a través, utilizando ya herramientas matemáticas, procesos matemáticos, con la finalidad de ayudarlos a pasar a desarrollar su pensamiento y progresar de un pensamiento empírico, intuitivo, cotidiano, a uno formal. De esta manera, la evaluación nos va a permitir reconocer qué tan lejos o qué tan cerca está de lograr esas capacidades. Dentro de nuestra diapositiva de la última sesión, pues revisamos que la evaluación nos va a permitir detectar si en verdad hemos logrado que el alumno adquiera el pensamiento o vaya desarrollando el pensamiento matemático, y ayudarlo a pasar de una postura en la que aplica lo que nosotros le decimos de manera mecánica, a lo mejor en un momento, en un grado, vamos a decir, imitativo, ¿verdad? Imitando los procesos que estamos haciendo, a uno en donde sea autónomo y reflexivo, en donde pueda encontrar diversos caminos aplicando sus conocimientos previos. Entonces, ayudarlo a ir desarrollando esa postura autónoma en la resolución de problemas.
De la misma manera, la evaluación nos va a permitir detectar si va pasando de un vocabulario y procedimiento cotidiano a uno más formal, adquiriendo el lenguaje propio de las matemáticas. Les platicaba con nuestros compañeros del otro grupo de la relación que tiene este proceso con la adquisición de la lengua, de nuestro idioma español, de la lengua materna, en donde se nos pide que los alumnos apliquen el lenguaje a situaciones reales y, no solo, y en esas situaciones reales ellos aprendan las leyes o las reglas de la construcción de nuestro idioma, tanto oral como escrito, para favorecer la comprensión de los textos y no solamente adquirir de manera mecánica la lectoescritura, en donde el alumno solamente se limita a reproducir a través de la imagen que percibe de los símbolos el sonido que representan, pero muchas veces no comprenden la información que está implícita en ese texto, sino de manera mecánica reproducen los símbolos. Lo mismo sucedería con matemáticas. ¿Sí? Hay alumnos que al ver la fórmula inmediatamente o de manera mecánica sustituyen valores, encuentran el resultado, pero en ningún momento hay un proceso de reflexión de qué hicieron, por qué lo hicieron o incluso qué representa el resultado. Llegan al resultado por el proceso que han mecanizado, pero aún teniendo el resultado no saben qué representa eso. Por ejemplo, en el caso de un volumen, aplican la fórmula, sustituyen, hacen las operaciones, llegan al resultado, pero cuando le pregunta a uno qué representa ese resultado, son incapaces de reflexionar sobre ese número, en realidad, de manera concreta, qué es o qué representa. ¿Sí? No lo llegan a relacionar con la capacidad que tiene ese objeto en su interior con respecto al volumen. Y sucede así con muchas otras operaciones. Por ejemplo, la suma, la resta o las operaciones básicas la realizan, pero en ningún momento saben por qué representa, por ejemplo, el cociente o qué relación tiene el cociente con el residuo, ¿sí? Y entonces lo que estamos enseñando a los niños es realmente la aplicación mecanizada de esos procesos y no reflexiva. Entonces, la idea es que al momento de proponerles la resolución de problemas, ellos hagan uso de sus conocimientos, pero los apliquen con una intención y a través de un proceso reflexivo y no solamente mecánico. ¿Sí? Vimos los beneficios que tenía este proceso y pues ahora nos vamos a llegar a detener un poco en reflexionar por qué sucede esa situación, o sea, por qué en las escuelas estamos reproduciendo ese tipo de procesos cuando estamos conscientes que no llegan al objetivo del desarrollo del pensamiento reflexivo. Entonces, hoy vamos a reflexionar un poco más en cuáles son aquellos factores que influyen para que los maestros den sus clases de esa manera, que por qué se prioriza ese pensamiento convergente en lugar del divergente, ¿sí? Y cómo es que ustedes están realizando su práctica precisamente con la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Y para eso, pues le vamos a pedir a Jesús Álvarez que nos apoye un poquito en cómo da sus clases de matemáticas. Jesús, ¿nos podrías decir cómo es que diste tus clases de matemáticas? Como revisando el material que hemos visto, ¿tú cómo podrías describir tu clase? Pues en sí fue un poquito de las dos, ya que, por ejemplo, la maestra me pidió mucho que como tenía un grupo muy especial, muy especial y muy rezagado, me pedía que no me saliera tanto de sus planeaciones. A lo que yo hice fue que planeaba en base a sus planeaciones y, o sea, haciéndolas un poquito más didácticas. Lo que yo hacía, por ejemplo, al enseñar matemáticas, me tocó enseñarles lo que es las gráficas. Ujú. Y al momento de enseñarles las gráficas, pues en base de los anexos que nosotros y la maestra y yo elaborábamos, yo los incorporaba a mi planeación y agregaba otras actividades en las cuales yo las hacía un poquito más didácticas.
A lo que me refería es que, por ejemplo, tomaban las cosas que estaban alrededor de nosotros, que era, por ejemplo, sillas, que podría ser, también cosas que les gustaban, que era, por ejemplo, no sé, dulces, helados, como para elaborar una gráfica y que ellos se les sea un poquito más fácil y que participan, o sea, fomentar la participación en base a las cosas que a ellos les gustan. Por ejemplo, yo recuerdo que hicimos una gráfica en base a helados, a sabores de helados, y eso como que los mantenía muy, muy atentos porque me decían, no, pues es que a mí me gusta el helado de esto, lo ponemos en la gráfica, y a cuánto les gusta el helado de esto, y como que fomentaban la participación, más que nada para que ellos también como que estuvieran despiertos y no estuvieran aburridos de que, por ejemplo, yo nada más les diera el material y que ellos nada más como que como que observaran, o sea, como que los intentaba como que atraer con su atención para que ellos se les hiciera un poquito más fácil comprender el tema de las gráficas. A lo que yo hacía es que, por ejemplo, con el tema de los helados, les preguntaba, vamos a hacer una gráfica de los helados, por ejemplo. Y les decía, a ver, ¿a quién les gusta el helado de chocolate? ¿O qué helado les gusta? Estaba un niño, al que estaba un poquito distraído. Le decía, ¿qué helado te gusta? Y me decía, de chocolate. Y como que ahí captaba un poquito de su atención. Entonces pues, yo le decía, ¿a cuánto le gusta el helado de chocolate? Y ya todos como que levantaban la mano y decían, no, pues a mí me gusta, a mí me gusta. Y como que así les captaba la atención porque les preguntaba, o sea, como que no los excluía, como que los trataba de ¿cómo se llama? De llamar su atención, involucrarlos en la clase. Y al momento de que yo les preguntaba, como que ellos se sentían como que, participantes, como que participaban, incluidos. Ajá, incluidos, se sentían muy incluidos y eso me ayudó mucho a llamar su atención y a participar al momento de que yo decía, bueno, ¿cuánto les gusta? Y ya me decía, no, pues a mí me gusta también el de chocolate y como que entre todos hacíamos una gráfica, más que nada. Oye, Jesús, ¿tú crees que los chicos tienen conocimientos previos de lo que es graficar o representar algo en gráfica? Pues por lo que yo sabía, por lo que yo sé del grupo, porque me cambiaron el grupo, es que no contaban con un conocimiento previo de cómo eran las gráficas, de qué eran las gráficas, de cómo, para qué se utilizaban, básicamente no sabían qué eran las gráficas. No, ese te lo va a hacer, no es para que no lo vayan a ver. Pero le voy a ¿Les decir que pediste en algún momento que ellos Ajá. Ok, perfecto. ¿Les sugeriste en algún momento que ellos trataran de representar algo sin decirle lo que era una gráfica? Por ejemplo, que trataran de representar cuántos helados o sí, qué cantidad de los compañeros del grupo les gusta el helado de chocolate y que ellos te propusieran cómo representarlo. No, más que nada lo que hice fue darles la definición de qué era una gráfica, de para qué se utilizaban, y como que les enseñé un ejemplo, o sea, entre todos elaboramos un ejemplo. Yo les dije, no, pues vamos a elaborar un ejemplo de una gráfica. Yo dibujé una gráfica en el pizarrón y yo les decía, pues vamos a hacer un ejemplo, por así decirlo. La gráfica nos sirve para representar datos. Y les decía, a ver, vamos a contar cuántos niños hay en el salón. Y ellos contaban, o sea, se paraban y se contaban, no, 1, 2, 3, y empezaban a contar. Y con base a eso, yo hacía una gráfica en el pizarrón con ayuda de ellos, y como que les invitaba que ellos participaran y que contaran para que vieran para qué era una gráfica y qué datos podemos representar en ellas. Ok, tomando en cuenta las sugerencias que nos dio el libro de aprendizajes clave, ¿cómo podrías empezar una clase igual con el mismo tema, pero utilizando el pensamiento divergente? ¿Cómo podrías empezar? Acuérdate que nuestro enfoque es basado en problemas. ¿Cómo plantearías una problemática para que ellos, a la hora de solucionarlo, aprendieran la representación en gráficas? Bueno, con el método divergente, con el pensamiento divergente, yo cómo daría esa clase de gráficas, ¿no, maestra? Sí. Ajá, ¿cómo le empezarías? Pues
como usted me lo había dicho, como que darle datos, bueno, darles datos, por ejemplo, que contaran así, por así decirlo, cuántos niños hay. A ver, si empezamos con un problema, ¿cuál sería el problema? ¿Cómo redactarías un problema que a la hora de resolverlo implicaría que hicieran una gráfica? Por ejemplo, queremos saber, en un salón de clases queremos saber cuántas sillas hay y cuántas mesas, por así decirlo, para tantos alumnos, podría ser. Ajá. ¿Y cómo les pedirías que lo representaran? Ajá. Pues como con el método de las gráficas, pero ¿cómo les daría ese impulso para que ellos graficaran? Ajá, para que ellos a la hora de resolverlo se hubieran obligados a hacer una gráfica, aunque no supieran cómo, tendrían que investigar, preguntar, etcétera. Pues primero sería que ellos como que elaboraran una... No le podrías decir gráfica porque no saben lo que es, pero ¿cómo le podrías plantear el problema? A ver, Dayan. Bueno, profesora, respecto a la gráfica, creo que una estrategia que yo podría poner, por ejemplo, yo empezaría hablándole de una problemática. Por ejemplo, tengo 15 niños y voy a repartir voy a repartir chocolates, pero los chocolates tienen empaque de color diferente. Entonces voy a repartir 3 de color azul, 2 de color rojo, 5 de color amarillo y así sucesivamente. Entonces yo les pediría a ellos que representen qué cantidad color de cada color se le repartió a cada uno de los niños para que veamos cuál ay, no, ya me revolví. No, sí, vas bien. Bueno, qué chocolate de qué color se repartió más y qué chocolate de qué color se repartió menos. Pero como los niños tienen en su libreta, bueno, normalmente a los niños para matemáticas se les pide libreta de cuadritos. Entonces en una hilera poner cuántos cuadritos se repartieron representando los colores del chocolate en cuadritos. Por ejemplo, cuántos cuadritos de color amarillo, cuántos cuadritos de color naranja y así. Y bueno, así podría yo acercarme a lo que es una gráfica, tal vez. Bueno, esa es mi idea. No sé si esté bien. Claro, estás bien, Dayan. Nada más que el paso a los cuadritos sería una segunda opción. Primero déjalos que ellos representen de diferentes maneras. A lo mejor unos te dibujan el dulce, otros te hacen, no sé, palitos por cada dulce, etcétera. Y después sugerirles que para poder hacer homogénea nuestra representación, sugiere que sustituyan la imagen o lo que hayan hecho por un cuadrito de color de su libreta, ¿sí? Y ya lo sustituyes por eso. Y después sugerirle, bueno, para que estos cuadritos se puedan representar, pues vamos a alinearlos por columnas, etcétera, ¿no? Entonces, irlos dirigiendo a que vayan elaborando una gráfica y al final decirle, pues lo que acaban de elaborar es una gráfica, ¿no? Ya sea circular o pictográfica, la que hayas utilizado para representar de manera homogénea y todos los compañeros puedan interpretar la información, porque si cada quien representa a su manera, pues algunos no sabrían qué representaste, ¿no? A lo mejor alguien está colocando un dulcito y otros hacen una crucecita, y entonces pues es una forma de representar de manera homogénea para que todos podamos interpretar la misma información, la información de la misma manera. Muy bien, Dayan, pero ves cómo es un proceso inverso. En el caso de su compañero, pues él empezó por la información y entonces sería un proceso convergente y el de Dayan uno divergente, ¿sí? Ahora, en los dos casos llegamos al resultado. En los dos casos los niños están participando, pero en el de Dayan están desarrollando aparte un proceso que es el pensamiento matemático divergente.
están comparando, proponiendo, analizando, incluso pueden hacer una representación y no les sale porque ni ellos mismos entienden lo que están haciendo, ¿no? Tendrían que estarlo practicando. Ese es el ejemplo que tenemos de cómo podemos aplicarlo en clase. Gracias, Dayan. Ahora, díganme, ¿por qué sus compañeros, bueno, me sigo con Dayan. Dayan, ¿por qué propusiste eso? ¿De dónde se te ocurrió? Bueno, maestra, porque en primera creo que las gráficas más, bueno, las que más se enseñan en primaria son aquellas que tienen, según yo, las que son más fáciles. A mí, yo veo más fácil una gráfica de barras, como la que le dije. Entonces, creo que es bueno que ellos sigan, o sea, desarrollen el problema como ellos mejor lo tomen, pero que también vayan aprendiendo lo que se les quiere dar a conocer. Oye, entonces, Dayan, ¿cómo crees que se inventaron esas gráficas de barras? ¿De dónde surgieron o cómo surgieron? Bueno, pues yo creo que se inventaron por eso, para hacer comparaciones. No sé, de lo que hay más, de lo que hay menos, de las personas, por ejemplo, que votaron más, de las opciones que se eligieron más, las opciones que se eligieron menos, y creo que es para como crear una balanza una balanza no, no me equivoqué, perdón, como para crear diferencia entre algunos aspectos que tal vez son similares, pero pues en el fondo sí cambian, o para cualquier otra cosa. Bueno, siento que es para hacer diferencia entre, bueno, estoy poniendo el ejemplo de más y menos, pero pues también en otros aspectos. Correcto. Oye, Dayan, ¿y crees que alguien, el que los haya propuesto, empezó de cero o cómo es que generó esa idea? Pues yo creo que la idea se genera como usted me lo dijo de los niños, que cada uno como que no tiene la idea en realidad de lo que es una gráfica, pero lo intenta, a lo mejor lo está intentando sin saber que es una gráfica en realidad. Ya después, pues, el trabajo de uno es hacerle ver el nombre de lo que realizó, que en este caso es una gráfica, por ejemplo. De esa representación. Sí. Y bueno, yo Oye, Dayan, lo veo. Sí, oye, Dayan, ¿cómo crees que surgió el metro? Comunidad de medida. Pues, a ver, espere, me planteo mi respuesta. Bueno, yo creo que para todo, bueno, por ejemplo, en los tiempos de antes, por ejemplo, para la ropa, para medir las cosas y así, pues igual es como ir para adelante, ¿no? A lo que me refiero con la gráfica, de más y menos, porque algunas personas, no sé, tal vez en los vestidos medían más, medían menos. Entonces correcto. ahí las personas se fueron, yo creo, dando cuenta de que pues unas son más, unas son menos, y pues hacerle como hacer como esa diferencia y pues yo creo por eso a ciencia cierta no sé cómo se inventó el metro, pero bueno, creo que por eso se dio la idea, ¿no? Porque antes del metro, ¿con qué se medía entonces? Ay, no, la verdad no sé. ¿Con qué te imaginas? Pues, ¿con qué te imaginas que medían antes? Si no había metro. Bueno, yo imagino que a lo mejor con las partes del cuerpo, por ejemplo, con nuestras manos, con nuestros brazos. No, por ejemplo, no sé, bueno, he escuchado mucho son 5 pasos para allá, para que me entiendas, ¿no? Cuando no se tiene un metro. Entonces, por eso yo creo que por las partes del cuerpo y
pues yo creo que también por ejemplo, la cinta métrica, se supone que antes de que existiera, o sea, se medía con un listón, ve que les hablo de la ropa, entonces se medía con un listón como hasta donde llegaba, por ejemplo, la cintura, el brazo, entonces se marcaba con el listón, ¿no? Pero antes de que existiera la cinta métrica, ya de ahí surgió la cinta métrica. Pero lo que dijiste anteriormente tienes mucha razón. Imagínate si yo mido como cuartas. ¿Ustedes han medido por cuartas? No, bueno, yo no. ¿Tú Leila? No, profa. Pero no han oído que se pueda medir por cuartas. Sí, profa. ¿Verdad que sí? Pero imagínense, como dice Dayan, pues mi cuarta no va a ser del mismo tamaño que, por ejemplo, la de Natanael. A lo mejor la de su mano es un poquito más grande que la mía. Y entonces, como dice Dayan, no, no convendría, por ejemplo, pagarle por ejemplo, a Natanael una tela medida por sus cuartas que por las mías, ¿verdad? Estaría ganando él porque tiene su medida de su cuarta sería más grande. Entonces surge de problemas cotidianos. Alguien dijo, pues no es justo, vamos a hacer una medida homogénea, ¿no? Porque no es lo mismo medir, o como dice Dayan, por pie, ¿verdad? El pie, pues alguien tendría un pie más pequeño y alguien un pie más grande, y entonces tendríamos, el problema era buscar una medida universal, uniforme, que se pudiera medir en cualquier parte del mundo por cualquier persona y que no fuera relativa, ¿verdad? Y ahí surge la idea, pues ese es el mecanismo que se busca que se haga con los niños, plantearles un problema en donde ellos vean que para solucionarlo deben proponer algo y ese algo es conocimiento que ya tienen. Por ejemplo, ellos ya saben que existe el centímetro o la regla, ¿no? Lo han manejado o lo han visto que lo manejan sus hermanos. Y de ahí plantearle la problemática, ¿cómo podemos medir esto? Porque podemos empezar con una propuesta, ¿qué tal si les medimos por lápices? Pero alguien va a tener un lápiz nuevo, alguien va a tener un lápiz usado y entonces no van a tener el mismo tamaño. Entonces plantearles cómo podemos medir algo para que sea uniforme, que todo nos quede del mismo tamaño, porque podemos usar el lápiz como medida, ¿sí? Mide 3 lápices y medio, tres lápices y un pedacito, pero ¿cómo podemos hacer para que sea uniforme la medida? Para que no varíe. Entonces, alguien tiene que proponer, ay, ¿qué tal si medimos por, no sé, a lo mejor por, ¿qué será? ¿Qué les parece? Por cuartas o a lo mejor por alguna otra medida, por ejemplo, por dulces, ¿sí? Por chocolates. Bueno, si es de la misma marca de chocolate, bueno, podemos medir. Hasta que alguien diga, bueno, ¿y por qué no usamos la regla? Ah, bueno, ok, la regla, pero ¿y el pedacito? Ah, pues la regla tiene divisiones más pequeñas. ¿Y cómo se llamarán? Entonces podemos medirla por reglas completas o por pedacitos que se llaman centímetros, etcétera. ¿Sí? Pero que de ellos salga y que vean las bondades de ser homogéneo. ¿Sí? Y entonces ya ellos valorarán la importancia de, por ejemplo, los centímetros o la regla para poder hacer una medida uniforme, equivalente en cualquier parte, para tratar de solucionar problemas. Pero no es lo mismo si les decimos, saquen su regla, hagan una raya de 10 centímetros, a ver, porque no, porque le estamos diciendo qué hacer y cómo. Y como le decía Dayan, esos inventos surgieron de problemas cotidianos, tratar de resolverlos a través de, en este caso, lenguaje matemático, ¿verdad? Herramientas matemáticas para facilitar los procesos. Y entonces esa es la idea del pensamiento divergente, que partan de una situación problemática que los encamine a aplicar de lo que saben de matemáticas para tratar de solucionar. Y no nada más de manera mecánica, ¿verdad? Pero difícilmente hacemos ese proceso porque estamos acostumbrados a hacer el otro, a hacer el inverso, en donde nos van dando los pasos y nosotros mecanizamos.
¿Qué factores pueden estar influyendo en que se enseñe así las matemáticas? Bueno, a lo mejor uno de ellos es porque a nosotros así nos enseñaron, aprendimos así y pues hacemos lo mismo. Recuerdan que cuando vimos los fines educativos, veíamos que la cultura se transmite de una generación a otra. Pues igual la enseñanza, nosotros, los maestros que a nosotros nos enseñaron, pues nos transmitieron sin querer una metodología de aprendizaje y esa la replicamos, pero podríamos reproducirla continuamente y continuamente si no la contrastáramos con la teoría. La teoría nos permite validarla o bien refutarla y decir, bueno, hasta un momento histórico fue válido aprender así, pero ahora las aportaciones de otras áreas del conocimiento nos han demostrado que hay otras formas más importantes de aprender porque desarrollan competencias no propias, no solamente limitadas a las matemáticas, sino el pensamiento matemático ayuda a resolver otro tipo de problemas o adquirir competencias para desarrollar, para aplicarlas en otros ámbitos, ¿sí? Y entonces es muy importante reflexionar sobre factores que influyen en la forma de enseñanza, en el caso de ustedes, y que tenemos que ir valorando cuáles permanecen y cuáles tienen que modificarse. Una de ellas es cómo aprendimos nosotros, pero también la otra que nos platicaban sus compañeros. Mi profesor me indicó que se hiciera de esta manera, ¿sí? Se está transmitiendo de un experto, que es en el caso nuestro tutor, hacia ustedes, que son los aprendices, y se retoma nuevamente. Pero esos procesos deben de reflexionarse, de revisarse todas las veces. Y en este caso, la línea de acercamiento a la práctica docente tiene esa intención, que ustedes vayan ejerciendo su docencia poco a poco, pero forzosamente revisarla y validar, como en el caso de español, que revisamos en el formato de análisis del proceso, cómo se dio la clase, por qué se dio, qué se buscaba y cómo mejorarla. Pues ahora vamos a hacer lo propio con las matemáticas. ¿Cómo se dan? ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Para ir adquiriendo mejores competencias para la enseñanza, ¿sí? Y dentro de este proceso es muy importante revisar pues nuestra propia formación. ¿Qué pudo contribuir en nosotros para que enseñemos de tal o cual manera español o que enseñemos de tal o cual manera matemáticas? ¿Sí? Nuestras experiencias a través de nuestro trayecto formativo es un factor determinante. Nuestros maestros, ¿verdad? La metodología institucional o la cultura escolar, o a lo mejor nuestra familia, algún familiar que le gusta las matemáticas y nos enseñó, dentro de nuestra forma de percibirlas, las utilizando para desarrollarla con nuestros alumnos. Algunos de nosotros tuvimos experiencias positivas con matemáticas y por eso nos gustan, les entendemos, nos ponemos retos cotidianos, como nos decía la autora del que les presenté anteriormente, hacemos sudokus o nos gustan algunos juegos que implican estrategias matemáticas como el dominó, como el ajedrez, etcétera, o bien alguna experiencia negativa nos hace que no nos guste las matemáticas, que se nos hagan aburridas o difíciles, y son cosas que debemos revisar porque ustedes van a trabajar con los niños de primaria y tratamos de identificar de todos esos factores los positivos, cuáles debemos retomar para continuar con ellos y cuáles debemos modificar para mejorar día a día nuestro perfil profesional, ¿sí? En este camino, pues se nos sugiere empezar por lo personal, por eso vamos a trabajar la autobiografía.
Vamos a revisar aquellos factores, aquellos incidentes críticos que hicieron que ustedes abrazaran la docencia como una carrera y que a través de la experiencia docente vayan mejorando esas competencias profesionales. La revisión de la autobiografía nos va a permitir identificar esos factores, pero además dar como un trayecto. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas que los tiene en este momento estudiando para la docencia? ¿Qué pudo haber influido de manera positiva para que ustedes estén aquí y quieran participar de este proceso de formación de las nuevas generaciones? Nuestro trabajo entonces es ahorita culminar nuestra unidad 1. ¿Se acuerdan que nuestra primera unidad la 2, hablaba de la elaboración de una autobiografía? La 1 tenemos pendiente todavía un ensayo reflexivo. Ahora vamos a trabajar la autobiografía, ¿sí? Tienen ustedes pendiente la entrega del expediente de la jornada 2. Ese ya marcamos como fecha el día 15, ¿verdad? Pero la autobiografía la voy a solicitar regresando del periodo vacacional. Así que tienen ustedes un periodo de tiempo que les va a permitir, pues, identificar esos elementos, hacer una revisión de su trayecto de formación y cómo ha influido en su perfil profesional. Para que tengan una idea del tipo de documento que les estoy solicitando, les voy a compartir, vamos a revisar una autobiografía para que tengan una idea de cómo van a elaborar la suya, ¿sí? Permítanme compartir pantalla. Esta autobiografía es autobiografía escolar, un acercamiento a la vocación docente. La autora es la maestra Claudia Ivonne Vázquez Bordas. Aquí ella inicia su documento con una fotografía de su grupo. Dice, con su grupo de primer grado de la escuela primaria Rafael Ramírez de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 2013. Para iniciar, ¿sí?, ella hace un pequeño resumen de su autobiografía, es decir, presenta como una especie de introducción a su documento. En este artículo se aborda un relato autobiográfico basado en el historial académico de educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, formación como docente y algunos aspectos y experiencias relacionados con la práctica profesional. Lo mismo van a hacer ustedes, van a hacer un recorrido por ese historial académico y cómo este ha impactado en su perfil profesional. Pero también retoma no solamente el trayecto académico, sino también en la formación docente en una escuela normal y su experiencia en la práctica, en las jornadas de acercamiento al proceso escolar. Está escrito en forma de narración y se resaltan experiencias significativas vividas durante estos ciclos. El objetivo principal es identificar algunos comportamientos típicos o innovadores de algunos profesores que impactan en los estudiantes durante su desarrollo escolar, así como los factores sociales, familiares, culturales y educativos que influyen en la elección de la docencia como carrera de vida y que representan un parteaguas en el desarrollo ético y profesional del autor. Se identifican algunas prácticas pedagógicas que favorecieron el desarrollo personal en cada etapa como estudiante, haciendo referencia a algunos autores que sustentan teóricamente los comentarios, además de conclusiones personales. Se incluye un análisis de los diferentes contextos educativos y las características que los distinguen. Las historias de vida, como en el caso de las autobiografías, son una herramienta eficaz para entender el sentido y las consecuencias de las trayectorias de las personas. Tal como menciona
momentito. Tal como menciona Anguera en su texto de 1995, al señalar que los profesores son indispensables para el cambio educativo escolar, sobre todo porque pueden y deben ser referentes para otros docentes a través de la experiencia adquirida durante la práctica. ¿Cuáles son las palabras claves de este texto? Historia de vida, historias de vida, aprendizaje, narrativa y profesorado. Así es como se describe el trabajo realizado por esta profesora. Introducción a su trabajo. Este trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de la práctica docente a partir de la narración de experiencias acumuladas a lo largo de mi formación escolar y posteriormente como docente, ya que representan un apoyo pedagógico que sirve para interpretar el mundo escolar desde distintos puntos de vista. Estas narraciones son útiles herramientas de reflexión para favorecer procesos de enseñanza a futuro. La narración de experiencias propicia un acercamiento a la realidad escolar que muchas veces está lejos del aula y de todas las situaciones que en ella suceden. Además, permite reflexionar acerca de los cambios que fortalecen la práctica con el fin de mejorar cada día. El enfoque que tiene es reflexivo, como es el que se les está pidiendo a ustedes. Inicia describiendo: soy docente de educación primaria. Cuento con 14 años de servicio y mi formación escolar fue determinante en mi decisión de ser maestra. Las diferentes personalidades y métodos de los profesores que formaron parte de mi historia han sido referentes en mi práctica. Inicié mi infancia académica en un preescolar localizada en una ciudad pequeña. Por lo tanto, la población estudiantil no era muy abundante. En esta etapa todo fue muy natural. Recuerdo que las actividades se limitaban a cantos, juegos y tareas sencillas como colorear, recortar y pintar. Si alguien destacaba un poco con las letras, era porque recibía apoyo en casa. Tuve únicamente maestras, todas con una paciencia admirable. Esmeraban su trabajo cuando se trataba de proyección a la comunidad con festivales y desfiles. Al ser una ciudad pequeña, siempre existía rivalidad por querer destacar, y cuando terminé esta etapa apenas si sabía escribir mi nombre y contar los números del 1 al 5. Después esa es su introducción, y después ella va destacando como temas para ir avanzando sobre su trayecto formativo. En este caso, ella titula el siguiente apartado: mi formación básica. De antemano, el título nos da una idea de lo que vamos a encontrar en esta parte de su autobiografía. Ingresé a la primaria, que se encontraba muy cerca del preescolar. En primer grado había dos grupos, el A y el B. Siempre fue muy marcado el hecho de que en el grupo A estaban los alumnos más aplicados y en el B los más rezagados. Por fortuna me tocó el A. Recuerdo a mi maestra, de quien todos decían que era muy estricta y regañona. Con esa referencia yo tenía temor de asistir a la escuela. Procuraba no moverme durante las clases y lo único que quería era que no notara hasta el mes de febrero, y logré escabullirme de ella por un buen tiempo, aunque para ese entonces seguía sin aprender. No sé si fue suerte o no, pero mi papá es maestro, también muy estricto, y cuando se dio cuenta que no estaba aprendiendo me castigó y luego me enseñó a leer, escribir, sumar y restar en tiempo récord. Nunca insinuó siquiera ir a hablar con la maestra para pedir una explicación de mi rezago escolar. Después de un tiempo, la docente se percató de que yo ya había pasado al otro lado, y entre comillas el término porque es una frase coloquial. Como decía, entonces, para mi fortuna, me ignoró el resto del ciclo escolar. Cada vez que algún otro maestro llegaba hasta nuestro salón, no dejaba de felicitarla, porque no había un solo ruido. Éramos el mejor grupo de la escuela. Una maestra tan estricta en primer grado marcó mi desarrollo escolar, ya que me llené de inseguridad y miedo a los maestros. En segundo grado, me toca una maestra completamente distinta, lo cual no necesariamente es la mejor opción. Las prácticas tradicionalistas eran las que a ella le funcionaban. Escribimos planas al por mayor, copiamos todos los textos que aparecían en los libros, a pesar de ser alumnos de segundo grado.
En ese tipo de prácticas, Durkheim señala que el personaje principal es el profesor. Él es quien administra la transmisión de conocimientos y la manera de enseñar. La enseñanza se considera como un proceso lineal y acumulativo que va del profesor al alumno. De esta manera, cuando un profesor enseña, se encuentra implícito el hecho de que los alumnos aprenden. Y cita el texto de donde obtuvo la información. Durkheim, 1975, página 73. Afortunadamente, esa metodología ha cambiado. Si ustedes ven, ella va narrando la experiencia personal con textos de teoría en donde da explicación formal a lo que ella vivió. Tercero y cuarto grado fueron ciclos que pasaron casi inadvertidos. No recuerdo alguna situación que hubiese dejado una huella importante. Transcribir lecciones y llenar planas con enunciados sin sentido eran prácticas cotidianas. El quinto grado hubo otro cambio, porque por primera vez tuve un maestro. Era algo diferente, una figura distinta, voz más fuerte y abusaba de las prácticas tradicionalistas que hasta hoy considero sobrepasaban algunos límites. Un ejemplo es cuando llegábamos tarde del recreo y nos pegaba con su regla en las manos. También recuerdo que fumaba todo el día dentro y fuera del salón. Había ratos en los que se juntaban algunos maestros en el salón a fumar y platicar un poco. No recuerdo que alguna mamá o papá fuera hasta la escuela a quejarse. En sexto grado decidieron volver a clasificar los grupos A y B, pero ahora al azar. Fui al B con una maestra estricta. Con ella mejoré notablemente mi ortografía, ya que hacía especial énfasis en este aspecto. Al ingresar a la secundaria, el cambio fue radical, algo completamente diferente. Nuevas materias, más maestros, cada uno con su forma muy peculiar de desarrollar su asignatura. Recuerdo al profesor de historia, un maestro joven que se apasionaba por los relatos. Cada clase con él parecía que solo nos platicaba una película. El aula donde él impartía su clase estaba vacía de material didáctico. En realidad no era necesario, porque bastaba con su plática para mantenernos a todos interesados. Escribíamos poco y sus exámenes parecían fáciles. La verdad es que el tema estaba bien comprendido y no era necesario pasar un tiempo memorizando fechas y acontecimientos. Un reto a superar en mi educación secundaria fue el hecho de que mi papá era el director, lo cual representaba una carga extra. Siempre intentaban, no me trataban igual que el resto de mis compañeros, lo cual no quiere decir que tal trato fuera preferencial. Si algún maestro tenía alguna diferencia con el director, yo sentía un poco el rechazo. De hecho, aquí reprobé mi primera materia, artísticas. Suena extraño, pero la maestra no se llevaba bien con mi papá. También los maestros que compartían ideologías con mi padre mostraban empatía conmigo. Lidiar con esta situación me parece que no fue fácil, pero nunca logré quitarme la etiqueta de hija del director, el ejemplo, lo cual, siendo adolescente, costó mucho trabajo. Después de narrar su experiencia en la educación básica, nos plantea la preparatoria y la carrera en la escuela normal. La escuela preparatoria, como en todo, estuvo llena de altibajos, con buenas y malas experiencias. Puedo resaltar a mi maestro de matemáticas, quien hacía lo posible por ridiculizarnos frente a los demás cuando no comprendíamos algún tema, aparte de que gustaba de usar apodos. También se preocupaba por limitarnos. Si alguien conseguía entender los ejercicios con un método alternativo al suyo, se hacía acreedor de un regaño. El profesor de química siempre trató de hacer las clases amenas y prácticas. El de física utilizaba una estrategia en la que escribía números del 1 al 10 a los primeros en terminar los ejercicios. Era competencia, esa competencia nos mantenía atentos y motivados. Y en la evaluación, cada número ganado representaba una décima extra. Los maestros de inglés apenas si podían pronunciar la lengua extranjera. Siempre tenían sus apuntes en la mano.
Con ella me quedó muy clara la importancia de dominar el tema cuando estamos frente a nuestros alumnos, ya que al no hacerlo quedamos en un papel vulnerable en el que es imposible se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al egresar de la preparatoria, la gran pregunta de todos era: ¿qué piensas estudiar? Yo decidí entrar a la Normal del Estado, porque me gustaba el hecho de ser maestra, ya que desde los 14 años había comenzado a trabajar con niños en la iglesia y en el programa de vacaciones de gobierno del Estado. Presenté el examen de admisión y lo aprobé. Cuando llegué a la escuela normal, tenía muy clara mi vocación de ser maestra y trabajar con niños. Creo que cuando algo se hace con convicción, tiene más posibilidad de tener éxito. Comencé con mis clases y el primer año fue muy interesante, porque desde el principio nos acercaron a la práctica docente y nos llevaron a conocer diferentes contextos escolares. Cada año la práctica se extendía y durante el último año permanecíamos todo el ciclo escolar con el maestro titular como tutor. Debíamos ubicar un primero o segundo grado, aunque nunca supe la razón específica de ello. A mí me tocó segundo grado y la práctica fue difícil, ya que mi tutora fue una maestra muy estricta que hizo que llegara a detestar. Pero hoy en día reconozco su trabajo y agradezco sus exigencias, porque me ayudaron a aprender y a reforzar mi práctica. De la práctica se desprendió mi documento recepcional titulado Influencia familiar en el desarrollo escolar. Este trabajo lo motivó el hecho de contar con un alumno de origen tarahumara, quien destacó siempre dentro de las clases, aún con todas sus carencias socioculturales y económicas. Terminar la licenciatura me llenó de entusiasmo y de ganas por trabajar. Tuve la fortuna de tener mi plaza muy rápido. Llegué a una comunidad rural, a una escuela multigrado, donde solo éramos 2 maestros, lo cual fue impactante. No se parecía a las escuelas citadinas en donde había practicado con plantilla de maestros completa y con algunas comodidades. Pero por el contrario, aquel era un edificio muy modesto, sin baños ni agua potable. Niños muy diferentes, incluso 2 de ellos llegaban a caballo. Por último, habla de su experiencia ya como docente. Iniciar en una escuela bidocente fue sin duda un reto muy importante, aunque ya había concluido mi licenciatura. Las experiencias en las aulas son las que reafirman y fortalecen nuestra práctica. El primer reto fue el contexto rural, completamente desconocido para mí. La comunidad estaba conformada por aproximadamente 300 habitantes y se ubica en una región de difícil acceso, por camino de terracería. La principal actividad económica es la agricultura de temporal. Sin embargo, la producción de sus terrenos erosionados difícilmente asegura el alimento de un año, por lo que la migración es necesaria para completar la subsistencia y comprar el fertilizante que hace producir las tierras. Es común que las madres se encuentren solas al cuidado de la familia durante largas temporadas de año. Luego hace una cita mayor a un párrafo, por lo tanto utiliza un párrafo fuera de la alineación normal, cargado hacia la derecha. Cuando ustedes vayan a incorporar alguna idea corta, pues lo pueden hacer dentro del texto, pero si van a incorporar párrafos como este que es mayor, pues lo pueden hacer por separado. Las prácticas docentes en el aula multigrado implica, además de condiciones y relaciones, procesos reales de trabajo que se contribuyen a partir de la negociación entre sujetos, profesores, alumnos, padres de familia y conocimientos efectivamente integrados a la práctica docente. Rockwell, 1990, páginas 32 a 34. Y regresa a la narración personal. Los alumnos carecían de apoyo escolar por parte de la familia, además de que a su corta edad ya contaban con obligaciones extras, tales como el cuidado de animales, sembrar y recolectar leña en tiempo invernal. Encontré personas muy nobles en la comunidad en la que todavía la figura del maestro era muy importante. Siempre hacían su mejor esfuerzo por auxiliar a la escuela, aunque su condición económica a veces no lo permitía. Una anécdota que no puedo dejar de relatar fue un cumpleaños en el que llegó un niño con una bodeguita como regalo. La tomó de su casa sin que su mamá lo notara.
porque no podía dejar pasar esa fecha en que quería regalarle algo a su maestra. Experiencias como esta son las que en lo personal reafirman la vocación y motivan a dar lo mejor. Aclaro que devolví la borreguita, pero agradecí infinitamente el detalle. Conocer e involucrarme un poco con la comunidad fue de gran utilidad. Reconocer el entorno familiar de mis alumnos representó un parteaguas para comprender y adecuar mis estrategias didácticas según el contexto en el que se desenvuelven. Siempre se debe tener presente que la escuela no es el único lugar donde se educa ni el maestro es el único que enseña, ya que los alumnos también aprenden de sus compañeros, de sus amigos, de sus familiares. El conocimiento se construye mediante la actividad conjunta, cuando las personas, adultos y niños, actúan y hablan juntas. Las mentes se encuentran en constante construcción. Hace una referencia de Tarp 2002, página 73. Por tal motivo, la interacción social proporciona conocimiento. En esa escuela trabajamos dos maestros. Mi compañero estaba a poco tiempo de jubilarse y su frase favorita era: ¿ya para qué lo hago si ya me voy? Esto no ayudaba mucho, además de que no era afín al trabajo colaborativo y se limitaba a cumplir su horario. Cuando llegué ya estaban los grupos asignados. No me quedó muy claro el motivo, pero yo debía atender primero, segundo y cuarto grado, aunque sonara un poco ilógico, porque después comprendí que el tercer grado solo había dos alumnos. En el trabajo dentro del aula, uno de los principales obstáculos fue la planeación, ya que este recurso permite visualizar y plantear situaciones de aprendizaje. ¿Cómo hacer para que alumnos de 3 grados distintos accedan al aprendizaje sin los conocimientos necesarios para hacerlo, sin el apoyo de las herramientas tecnológicas, sin compañeros con los cuales se pudieran compartir experiencias? En este punto me sentí incompetente. No sabía qué hacer. La única opción por la que contaba era tratar de adecuar lo que había aprendido y usar mi sentido común para lograr que los niños se motivaran en aprender. Estudiar a fondo el programa de estudios de los 3 grados que atendí fue fundamental, ya que me permitió tener bien claros los contenidos y los propósitos que, por cierto, se asemejan en cada ciclo y solo va aumentando el grado de dificultad. Ujú. Cada vez mi planeación fue más sencilla y acorde a las necesidades para que más utilicé. Plantearme y reflexionar acerca de qué aprendizaje debe desarrollar cada niña o niño según su nivel de aprendizaje, qué textos y materiales necesitarán durante la sesión de aprendizaje, qué estrategias desarrollarán en cada grado, qué indicadores utilizarán para evaluar los aprendizajes de cada grado, entre otros. Fueron los aspectos incluidos en la planificación y vinieron a resolver la dinámica de trabajo en mi aula multigrado. La evaluación en aula se dificultaba y no recuerdo haber llevado alguna clase en la que se me enseñara cómo hacerlo. En mis prácticas, asignar una calificación era tarea exclusiva del maestro titular. Entonces, mis evaluaciones fueron registros diarios de los avances de cada alumno y algunas pruebas escritas que podía conseguir. Hoy en día, el concepto de evaluación, transformándolas en una herramienta útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que permite medir avances en tiempo real, hacer ajustes y reflexionar acerca de los obstáculos que se puedan presentar en el camino, con el fin de hacer un análisis y replantearse algunas secuencias didácticas. El propósito es que la evaluación formativa muestre resultados verídicos y justos de cada uno de nuestros alumnos. Evaluación formativa porque su principal misión consiste en ayudar a perfeccionar y enriquecer el proceso educativo real, mejorando los resultados. Darder, 1992, página 211. Los registros y pruebas que implementaba cumplían con algunas características de ese tipo de evaluación, aunque faltaban algunos elementos como formatos y registros. Era necesario otorgarle la formalidad y organización. En ese tiempo, la cabecera municipal era sede para las asesorías del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y me tocó conocer a la persona encargada. Al contarle un poco las dificultades por las que estaba pasando, me ofreció su apoyo en cuanto a material didáctico y asesoría.
Tuve oportunidad de conocer el programa que ellos trabajan y fue de gran utilidad. Los materiales didácticos con los que contaban los sigo utilizando hasta la fecha. Cada vez el trabajo fluyó mejor y logré que mis alumnos de primero y segundo grado accedieran a la lectura y escritura, con el apoyo de los niños y niñas de cuarto grado como monitores. Organizamos algunos eventos como el Festival del 16 de septiembre y convivios para el Día del Niño y Día de las Madres. Hoy en día desempeño mi labor docente en una escuela urbana de organización completa en la que llevo ya 13 años. El plantel cuenta con las condiciones de infraestructuras mínimas suficientes, una población de 516 alumnos divididos en 16 grupos y se encuentra en una zona en la que el nivel socioeconómico y cultural es medio-bajo. Las problemáticas y los roles son diferentes a los de la escuela donde inicié mi carrera docente, aunque igualmente son niños con gustos distintos, pero igualmente con inquietudes y la necesidad de ser motivados para aprender. Actualmente, el enfoque por competencias es el eje en el que se basa la educación en México a través del plan y programas de estudio. Dicho enfoque consiste en movilizar los saberes para que se conviertan en un aprendizaje significativo que se centre en el alumno, que lo convierta en origen y destino del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las dos escuelas en las que me he desempeñado son completamente diferentes. Haber trabajado en una bidocente de una comunidad rural fue un referente muy importante para los años subsecuentes de mi práctica. Aprender a utilizar los elementos del contexto para crear ambientes de aprendizaje y además correlacionar asignaturas y grados escolares fue de gran utilidad en mi formación docente. Conclusión. La práctica docente es y será siempre un parteaguas para contribuir para construir mi identidad como profesora. Compartir y redactar experiencias cotidianas resulta un apoyo para reflexionar a fondo sobre las metodologías empleadas, aciertos y dificultades que han caracterizado mi trayectoria como docente, sin dejar de lado los factores que influyeron y marcaron un precedente en mi formación como estudiante. Estas experiencias apoyaron la decisión de elegir esta profesión que requiere de vocación, ética profesional y compromiso, apoyada con la actualización permanente que resulta imprescindible. Y agrega las referencias que citó durante el texto. Aquí está, por ejemplo, la de Anguera, Darker, Durkheim, que fue citando a lo largo del texto y que los pone como referentes. ¿Sí? Esta es una idea de cómo pueden ustedes desarrollar su autobiografía, pero recuerden que debemos ir complementando con marco teórico. ¿Se acuerdan que yo les compartía que hay que ir vinculando lo que hemos visto en la teoría con la jornada, con la experiencia o con la trayectoria que han ustedes llevado dentro de su formación? ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Qué opinan sobre este texto? ¿Cómo lo pueden vincular con su autobiografía? A ver, Jimena, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos vincular este texto con lo que ustedes van a hacer? ¿Te sirvió de apoyo? ¿No te sirvió de apoyo? A ver, por favor, Dayan. Bueno, maestra, yo creo que sí me sirve mucho de ayuda porque a veces, ya lo comentábamos en primer grado, que a veces nos sentimos muy estresados o a lo mejor sentimos que ya no podemos con la carrera y decimos, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que no estoy hecha para esto? Pero vemos, por otro lado, por ejemplo, yo en las prácticas vi que en verdad me gustaba mucho estar con los niños y enseñarles y aportarles un poco de lo que yo sé, de lo que yo puedo, de lo que ellos pueden aprender de mí. Y y creo que es muy importante.
Y perdón por el ruido, maestra. Creo que No te los preocupes. están hablando. No, pero Y te escuchas muy bien. Adelante. Ok. Y creo que es importante. Y también creo que es importante que lo tomemos como inspiración. Bueno, yo, por ejemplo, tengo familiares que son docentes y creo que son una inspiración para mí, para lo que quiero ser. Tengo maestros que recuerdo de primaria, de bachiller, que son una inspiración para mí y quisiera ser como ellos. Y mi maestro siempre me decía que siempre en nuestra carrera, en la que sea, aunque no sea en la docencia, que siempre hagamos las cosas por vocación y no por ocasión. Y creo que en eso me ayuda este texto. Ok, muy bien. Ya tienes más o menos una idea cómo formarlo. No es igual. Lo que quiero es que vean que tiene una introducción, que va presentando las etapas de su trayectoria de formación docente. Ustedes la tendrán hasta ahorita, terminando su tercer semestre, ¿no? No la podemos ampliar con su práctica como ella, que ya es una docente ya en forma, ¿verdad? Ya con su plaza, pero sí podemos hablar de esa influencia y, por ejemplo, Dayana ahorita nos compartió de la maestra, las sugerencias que le da y vayan vinculando con el marco teórico. Es muy importante que pongan como referentes esa información. Por eso les puse este ejemplo, para que vean cómo van a desglosar su autobiografía, qué aspectos van a poner. No van a ser iguales, cada quien va a ser creativo. La finalidad es que ustedes nos pongan en su autobiografía, ¿sí? Cómo ha impactado esta trayectoria, esta experiencia que tiene. Tanto ella partió desde preescolar, la vinculación de su padre como director de una escuela, Dayan nos comparte de una maestra, o sea, vayan ustedes reflexionando sobre aquellos elementos o factores de su formación y de su experiencia de vida que han influido para que ustedes lleguen a la docencia y que que les aporten cosas positivas como la que nos menciona Dayan, ¿sí? Esa invitación a continuar a hacer las cosas por vocación y no por ocasión, como ella dice, pues váyanlas haciendo referentes. Tenemos que hacer referencia no solamente de un marco teórico, sino también de experiencias de vida, como en el caso de esta maestra que le compartió a Dayan. Entonces vayan, ¿cómo se llama? Mezclando entre su experiencia personal con la teoría, vinculando con experiencias de otros, etcétera, y ustedes van a colocarle los subtítulos que quieran para hacer como apartados, como etapas, ¿sí? No necesariamente tienen que ser las mismas que este texto, solamente es una estructura como guía que ustedes pueden utilizar. Entonces partimos del planteamiento del objetivo de mi autobiografía, qué quiero explicar. Cada quien le va a poner su objetivo. La maestra que presentó este documento, pues pone que con su objetivo pues es demostrar cómo hay factores que influyeron en su decisión y su vocación por ser maestra. Ustedes podrán plantear en esa primera parte de la introducción cuál es el objetivo de su autobiografía, qué quieren de ella. Y para lograr ese objetivo, pues diferentes momentos de su formación en su autobiografía, le van poniendo un título que nos en educación básica, pues es obviamente que íbamos a encontrar lo que ella vivió en la primaria. Después ella habla, por ejemplo, de una experiencia ya en la práctica. Bueno, ustedes podrían hablar de momentos como las jornadas, como su entrada a la normal, alguna experiencia vivida, algún familiar, algún profesor, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre que, Dayan, ¿cómo se llama la maestra que te compartió esa experiencia? Nada más su nombre, sin sus apellidos. Nada más su nombre. Dayan, cómo se llama la maestra o maestro que te compartió esa experiencia de esa idea de que trabajes por vocación y no por vocación? Bueno, creo que perdí a Dayan. Bueno, suponiendo que se llame la maestra Rosita. Entonces, en mi autobiografía podría poner la influencia de la maestra Rosita en mi vida. Y yo narro
narro la situación de convivencia y cómo contribuyó a mi formación, ¿sí? A lo mejor Natanael puede comentar, no sé, mi profesor de matemáticas y mi gusto por la asignatura, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene experiencias tan ricas que puede compartir con sus compañeros con respecto a esos elementos, a esas personas, a esas etapas de su vida que influyen en su formación como docentes. Era posible, ¿sí? Entonces, recuerden, tiene una introducción, luego va a etapas con títulos pues atractivos, ¿verdad? Que nos sinteticen lo que vamos a leer y por último termina con una conclusión. Obviamente esa conclusión tiene que ir relacionada con la de su trabajo, ¿sí? Entonces, si mi objetivo es, no sé, mostrar cómo la motivación de un docente puede influir en la decisión de una profesión tan hermosa como esta en un nuevo docente. Entonces, a lo mejor yo quiero narrar cómo un maestro y su forma de enseñanza influyó para que yo entrara a la normal y me convirtiera en docente. Entonces, mi inclusión tendría que ir vinculada precisamente con ese profesor y decir, en conclusión, un docente puede influir en la toma de decisiones futuras